Mayra dos antecedentes muy claros. Dos casos de prisioneros venezolanos, miembros importantísimos del régimen, que cayeron en la justicia de los Estados Unidos, y cómo el régimen logró la liberación de estos importantes miembros justamente de este régimen que habían sido arrestados en Estados Unidos, cómo logró su liberación extorsionando a Estados Unidos con los ciudadanos estadounidenses que había capturado previamente. Vamos a empezar con el caso más escandaloso de todos, que comprueba por otro lado que el régimen de Nicolás Maduro es una organización criminal más que un gobierno, y es el de los narcosobrinos. Año 2015. Efraín Antonio Campos Flores y Franky Francisco Flores, ambos sobrinos directos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, la primera dama de Venezuela. Por lo tanto, podríamos decir sobrinos políticos de Nicolás Maduro. Son arrestados en Haití. ¿Qué tenían? Bueno, un cargamento de 800 kilos de cocaína. ¿Quién no tiene un cargamento de 800 kilos de cocaína en determinadas circunstancias? Le puede pasar a cualquiera. Bueno, les pasó a, obviamente, los sobrinos Flores, que ya estaban bajo la mirada de la DEA, que los estaba esperando en Puerto Príncipe en aquella ocasión, porque ya sabía que desde hace mucho tiempo formaban parte de la trama de venta de cocaína desde Venezuela hasta los Estados Unidos, porque hay una razón por la cual la DEA tiene un pedido de captura por 10 millones de dólares para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello. Para Maduro son 15 millones, para Diosdado Cabello son 10 millones. Y es que forman parte de un cartel, considera la DEA, donde los principales generales y miembros del gobierno lo que hacen es esencialmente tomar cocaína que viene de Colombia a partir de los vínculos que tiene con distintas organizaciones, como decíamos antes, el ELN, las disidencias de la FARC, y esa cocaína contrabandearla hacia los Estados Unidos, como hace cualquier cartel. La diferencia es que estos son generales, ministros, secretarios, y están enquistados en el gobierno desde hace 24 años, 25 años, ya para ser más preciso. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Ante la abundancia de evidencias, ahí sí, del vínculo con el narcotráfico, son condenados en 2017 a 18 años de prisión. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer el secuestro como estrategia para conseguir fines. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra cosa que pasó en el año 2017. 2 años después ya estaban presos los hermanos Flores, y llega una delegación de miembros de la empresa Citgo a Venezuela. ¿Qué es la empresa Citgo? Es la filial que tiene PDVSA, Petróleos de Venezuela, en los Estados Unidos. Ustedes saben que durante buena parte de la historia de PDVSA le vendía petróleo a Estados Unidos. Y una de las vías a través de las cuales lo hacía era con una empresa, Citgo, que era una filial directamente de PDVSA, y mientras las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela estuvieron más o menos estables, ese canal funcionaba perfectamente para exportar el petróleo venezolano. Ya con el antecedente de los sobrinos presos, en el año 2017 llegan estos ejecutivos de Citgo pensando, somos miembros de la misma empresa, no nos van a tocar a nosotros. Bueno, sin embargo, aprovecha la importancia que tenían estas personas y el régimen los secuestra. ¿Qué cargos les presenta? Corrupción. Los presenta cargos de corrupción. Y 3 años después, en el año 2020, los condena a penas de entre 8 y 13 años de prisión. Y así empieza entonces una negociación entre el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano. ¿Qué le dice el gobierno venezolano? ¿Querés que libere a estas 6 personas que tengo detenidas y que son ciudadanos estadounidenses? No, libérame a los narcosobrinos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Efectivamente, esa negociación empieza a producirse. Vamos a ver cómo evoluciona este caso. En 2022 comienza esto, ya administración Biden, esto es importante decirlo, la administración Trump mucho más refractaria a cualquier tipo de acuerdos de estas características con un régimen como el de Maduro. No es el caso de la administración Biden. Y primero, como gesto, lo que hace el régimen es, bueno, libera a uno. Libera a Gustavo Cárdenas, uno de los Citgo Six, uno de los 6 de Citgo, después de estas negociaciones entre funcionarios estadounidenses y del gobierno de Nicolás Maduro. Después de ese gesto de buena voluntad, empieza entonces a moverse la justicia estadounidense por su parte. ¿Y qué es lo que termina pasando? Avancemos.
se termina confirmando el intercambio de prisioneros. Los 5 ejecutivos restantes son liberados y a cambio, Estados Unidos libera a los 2 narcosobrinos que tenían, recordemos, penas de 18 años de cárcel y que pueden regresar a Venezuela. Un modelo que salió redondo para el régimen. Después de ese ejemplo, el régimen entendió que el secuestro, así como los carteles muchas veces secuestran para obtener algún tipo de beneficio político, lo hacía Pablo Escobar, o bien para cobrar una recompensa, como han hecho muchas organizaciones criminales, el régimen, el cartel de Nicolás Maduro lo que hace es secuestrar para pedir que le liberen sanciones o, por ejemplo, que liberen a figuras importantes que están presas en otros países. Sigamos con el otro caso emblemático, que es el de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, el principal operador financiero de las finanzas negras del régimen durante muchísimos años y sobre todo del propio Nicolás Maduro. Ya con el antecedente de los narcosobrinos, llega mayo del año 2020 y son arrestados en Venezuela. Recordemos, 2020 todavía no habían sido liberados los narcosobrinos, es decir, el incentivo seguía muy abierto para poder detener a cualquier estadounidense. Y llega el caso de Luke Deman y Aaron Berry, 2 ex boina verdes, 2 ex militares estadounidenses que son arrestados y condenados a 20 años por la operación Gedeón. Siempre hubo una nebulosa respecto de esta operación, una supuesta operación que buscaba eliminar a Nicolás Maduro. Nunca quedó claro cuánto hubo de ensoñaciones, cuánto hubo de discurso del régimen, cuánto hubo de realmente algún tipo de plan para tratar de derrocar a un régimen que ya en 2020 estaba enquistado en el poder y que ya había perdido cualquier rasgo democrático. Lo cierto es que ellos son detenidos y son condenados a 20 años de prisión. ¿Qué pasa en junio de 2020? Bueno, en junio de 2020, Alex Saab hace una escala técnica en Cabo Verde. Cabo Verde, país de África, en el medio del Atlántico, tenía ya un pedido de captura por parte de los Estados Unidos y Cabo Verde lo arresta. En 2021 es extraditado a Estados Unidos por haber lavado millones de dólares de la corrupción de Venezuela, de PDVSA y de otras empresas, pero sobre todo considerado como un testaferro de Nicolás Maduro. Maduro hace todo lo posible por liberar a Saab. Entre otras cosas, le da un cargo diplomático que no tenía para tratar de convencer a Cabo Verde de que tenía inmunidad diplomática y que por lo tanto no lo podía arrestar. Ninguna de estas operaciones funcionan y termina siendo extraditado. Pero claro, ya tenía en su poder a 2 ex boina verdes, ya estaban las familiares de estos boina verdes presionando al gobierno que, como veremos, de 2021 estaba a cargo de Joe Biden, y así empieza a ponerse otra vez la maquinaria de la extorsión y de la negociación. ¿Cómo sigue esta historia? En marzo de 2022, para sumar más fuerza, ¿qué hace el régimen? Secuestra a los estadounidenses Joseph Cristela, Eivin Hernández y Cheryl Kennemore, con el argumento de que habían ingresado ilegalmente a Venezuela desde Colombia. Esto ya es marzo 2022, insisto, ya gobierno de Biden en la Casa Blanca y ya a punto de cerrarse la gestión para la liberación de los narcosobrinos, que fue un antecedente muy importante para el régimen. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, en diciembre de 2023, después de que se hiciera ya un paquete de ciudadanos estadounidenses para ofrecerle a Washington, D.C., Alex Saab es liberado en Estados Unidos sin llegar ni siquiera a ser condenado, a cambio de que Venezuela libere a 8 estadounidenses. Entre esos estadounidenses estaban los que mencionábamos antes: Denman, Berry, Cristela, Hernández y Kennemore. Esto te muestra 2 casos de cómo los secuestros se vuelven una herramienta muy fructífera. Cómo funciona Hamás también lo vemos en Israel, en los secuestros que han hecho y que siguen vigentes hoy, más de 100 secuestrados que continúan en la Franja de Gaza por esta organización terrorista Hamás. Con la misma lógica opera el régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que es el principal impulsor de esta estrategia. ¿Qué te muestra esto también? Lo delicado que es cuando Estados Unidos, sabiendo que el régimen se maneja de esta manera, empieza a acceder a estas negociaciones y a liberar a figuras tan importantes como los narcosobrinos o Alex Saab, porque lo que hace es un incentivo. Esto es lo que explica el secuestro de Nahuel
de Nahuel Gallo, el gendarme argentino. Por eso no hay gestión diplomática que pueda avanzar. Lo único que va a permitir la liberación de Nahuel Gallo es que al régimen se le ofrezca algo que al régimen le interese, algún tipo de incentivo. Así se manejan. Y quien lo termina de reconocer es, te diría, alguien bastante cercano al régimen, que es el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Porque habló ayer Luis Gilberto Murillo, el canciller. No se refirió al caso del gendarme argentino, pero sí se refirió a las negociaciones que está tratando de hacer Colombia, o que supuestamente trató de hacer Colombia, para mediar y lograr que cese el asedio sobre los 6 asilados que están en la embajada argentina y que se les pueda entregar los salvoconductos para que dejen de estar en una embajada y puedan irse del país. Escucha lo que decía al respecto el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. La situación de la embajada de Argentina en Venezuela, que ahora la tiene la custodia la tiene Brasil, y allí hay 6 venezolanos que están en esa embajada. Miren, desde el mismo instante que se presentó ese incidente con Brasil y Colombia, nosotros ofrecimos asumir la custodia de la embajada de Argentina. Dina Mondino, la canciller, le ofrecimos. Cuando hubo un incidente con Brasil, ofrecimos asumirla. Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas 6 personas, y Argentina, ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glass en Ecuador. Ahí lo dejó clarito el canciller colombiano. Solamente iban a dejar que salieran los 6 asilados si Argentina liberaba a alguien. Ahora, hay que ver si efectivamente esta negociación se produjo así, tal como lo dice Murillo, porque Murillo ya ha sido desmentido varias veces y porque, entre otras cosas, no hay hoy una persona que esté presa en la Argentina que sea un funcionario, por ejemplo, del régimen venezolano. Con lo cual, es medio extraño esto. De lo que no hay duda es de cómo funciona el régimen. El régimen dice, ok, yo libero a los 6 asilados, les doy los salvoconductos, les permito que se vayan de la Argentina, pero Argentina me tiene que dar algo a cambio, que se vayan hacia la Argentina. Pero el gobierno argentino me tiene que dar algo a cambio, liberarme a alguien, y además lo que contaba justamente Murillo, que Ecuador entregue a Jorge Glass, es decir, que el gobierno permita la salida, el gobierno de Noboa permita la salida de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que estaba preso por corrupción, que tenía un asilo en la Embajada de México y que volvió a estar en la cárcel después de que irrumpiera en la sede de la Embajada la policía por orden de Noboa. Pero